Buenas, muy buenas. Vamos a continuar con la quinta semana del curso de guiones. Vamos a hablar ahora mismo del proceso de la creación. La creación viene de adentro. Nos hace creativos nuestra capacidad de opinar sobre los acontecimientos que surgen frente a nuestras narices y la forma como vemos como si fuera contada por nosotros. Nos hace creativo la forma de evaluar los puntos de giro que se nos presentan en nuestras vidas y en los que nos rodean. A todos se nos ocurren historias a diario, pero lo que lo hace interesante es cuando éstas se despegan un poco de la realidad. Porque la realidad, señores, es totalmente aburrida. Muchas veces pensamos que lo que nos pasa a nosotros es interesante para contar y no necesariamente es así. Un buen guionista coge de las historias de cada quien para formar una historia distorsionada pero interesante a la hora de escribir. Cuando les toque escribir la historia real de alguien o de usted mismo, exageren. Vuelvo y repito, exageren, porque al final si contamos la historia de la vida tal y como es, nunca sería interesante a la hora de verla. Muchas historias reales que vemos en el cine tienen algo de fantasía. Siempre hay que maquillarla con ciertas exageraciones. Si les toca hacer la historia o la película de un artista, siempre se hablará que se le ofreció droga, que puede ser real o no, pero ese puntico le agrega, le agrega sazón a la historia. Cuando contamos un cuento, exageramos la forma de contarlo para hacerlo interesante. Lo mismo pasa con las historias de la vida real. La historia de la vida de una persona 100% buena es aburrida. Es más interesante cuando esa persona se vuelve al final buena que cuando la presentamos buena desde un principio. Dice Guillermo del Toro que el odio y el desengaño pueden aparecer en una película religiosa, pero también el amor y la ternura pueden aparecer en una película de monstruos. Dice él que hay que saber ver y oír para contar. Un buen guionista debe ser un buen observador, debe ser medio abogado, medio villano y medio perfecto. El que atrapa la atención del público con sus escritos debe saber usar el odio, el amor, el desengaño y la reconciliación en el momento preciso. Un buen guionista en el fondo es un perfecto ladrón. Cuando digo esto me refiero a que en el cine los robos más espectaculares surgen de la cabeza de un guionista y no de un ladrón. Un guionista, aunque nunca robe un banco, debe saber la forma perfecta de robarlo. Los consejeros políticos son buenos guionistas. Aunque nunca hayan escrito una película, son muy buenos guionistas. Los abogados son perfectos guionistas también. Un buen abogado es capaz de crear un universo de verdades en un mundo de mentiras. Es capaz de convertir a un delincuente en un santo frente a los ojos del jurado. Y eso es lo que en realidad hace el guionista, es crear de la nada un universo de hechos que nunca han ocurrido, o al menos que él nunca lo ha vivido. Un guionista es un creador de imágenes, es un visionario capaz de crear un invento de algo que no existe, que al final un científico con más conocimiento le da forma y lo puede convertir en realidad. A nosotros nos pasaba, los que son de mi época, que veíamos los muñequitos de Dick Tracy, en donde Ejemplo Gómez hablaba con Dick Tracy, hablaba por el reloj. ¿Qué nos estaba presentando en ese momento? El celular. El celular no existía y ese era el invento que se estaba plasmando en ese cómics. Debemos ser consumidores de imágenes para aumentar nuestro banco de datos. Viajen mucho y cuando viajen observen. Oigan música y cuando escuchen traten de ver las imágenes que en su cerebro le crea ese sonido. A mí particularmente me pasó algo muy extraño con Leonardo Fabio. Había una canción de La Vieja de Leonardo Fabio en donde él describía en esa canción a un pueblo y luego yo mirando una de sus películas que él dirigió vi ese pueblo reflejado en esa película. Cuando vayan a la peluquería observen, cuando viajen observen, que luego eso será un banco de datos que usarán para plasmar en sus guiones. A la hora de escribir, enfóquese en lo esencial, no se vayan a lo superficial. Sean directos en sus ideas, aunque engañen un poco con las imágenes para lograr un sentimiento objetivo. Los guionistas deben estar preparados para el rechazo,
y no amilanarse por eso, porque quizás tu mejor idea no sea comprendida por alguien que no esté en la capacidad de entenderla, o tal vez él tenga la razón y nosotros estemos equivocados en nuestra valoración de nuestra idea. Cuando nos sentamos a escribir, debemos anular al observador y dejar salir al creador. Lo que vivimos, nos servirá para crear nuevos mundos. No lo escribas tal y como lo viste. Vámonos un poco a analizar el contexto de las series. Las series no son el mejor ejemplo para un guionista, porque las series están escritas en forma de novelas. Un buen guionista puede escribir una serie, pero un guionista novel, para aprender a escribir, no debe fijarse en las series, porque las series, vuelvo y les repito, están escritas en formatos de novela. Un guión está escrito para contarse en 92 páginas. Una serie está escrito para contarse a veces hasta en 15 capítulos. No es que no vean series, señores. Sí, lo que les quiero decir es que aprendan primero a escribir una película y luego pónganse a escribir series. El guionista debe saber que detrás de un gran éxito hay muchos fracasos. Escriban mucho porque los mejores guiones surgen de la práctica. Aquí ahora voy a enunciar algunos errores de guionistas según mi experiencia. Primero, creer que bajo efectos de alcohol o de cualquier sustancia prohibida pueden crear más. Hay guionistas que creen que tomándose un trago ellos van a ser más creativos, o fumando un tabaco de marihuana. Yo eso no lo aconsejo. Si usted quiere escribir, usted debe tener su cabeza tranquila. Yo, por ejemplo, a mí me gusta tomarme mi trago, y cuando yo tomo yo no escribo, porque el tomar a mí me aleja, me acerca a la fiesta y me aleja del trabajo. Creer, por ejemplo, que hay que irse a la montaña es otro error, o a la orilla de la playa para crear. No hay lugar, señores, para ser creativo, pero sí recomiendo no siempre escribir en el mismo lugar. Caminen, muévanse. Si ustedes se cansan del rincón de su casa, muévanse a otro lugar. Yo, por ejemplo, yo voy a las plazas y me siento en las plazas, y a mí se me importa quien esté pasando por ahí, yo estoy concentrado en escribir. Mucha gente cree que para escribir hay que estar inspirado. Eso es mentira. Yo, que por ejemplo he sido un guionista por encargo, que he tenido que escribir para 4 programas al mismo tiempo, no tengo tiempo para la inspiración. Sencillamente tengo que escribir y escribo. No hay temas preferidos ni temas vetados. Escriban lo que su cerebro les dicte. Yo, por ejemplo, yo tengo un tema sobre la homosexualidad y yo no soy homosexual. Tú puedes tener un tema sobre cualquier problema que exista en la sociedad, y no necesariamente tú tienes que identificarte. Sí, tú tienes que tener, por ejemplo, una idea clara de lo que tú vas a contar. A la hora de escribir tienen que poner una canción en su guión, y ustedes, si tienen que, por ejemplo, lo que les quiero decir es que si a la hora de escribir ustedes tienen que poner una canción en su guión y ustedes no son compositores, busquen un compositor amigo y díganle: yo quiero en esta situación, por ejemplo, en una situación donde la mujer se le va al hombre, y escriban una canción que describe esa situación, pero no se pongan ustedes a inventar, porque si ustedes no son compositores, es mejor buscar a un buen compositor. Las mejores ideas llegan sin muchas horas de pensar, aunque ustedes no lo crean. Muchas veces nosotros nos rompemos el cerebro buscando una buena idea, y una buena idea a veces llega sin tú estarla buscando, llega instantánea. Pero eso no quiere decir que no tratemos de profundizar. No necesariamente hay que escribir sobre temas nuevos. Lo que hace interesante un tema es el enfoque personal que nosotros le podemos dar. Se puede ser original escribiendo temas que ya hayan sido contados. Siempre pidan ayuda cuando se tranquen en una idea. Sean consistentes y sean constantes a la hora de escribir. Recomiendo que escriban de forma continua, sin parar, para evitar perderse en la historia. Haga que amen a sus personajes más por sus esfuerzos que por sus logros. Eso siempre se lo he dicho. Ojo, haga que amen más a sus personajes por sus esfuerzos que por sus logros. Nunca se dejen atrapar por el error de crear una película en donde la acción compita con su historia.
Que sea tu historia lo que haga que surjan las acciones y no las acciones que hagan que surja la historia. Si tu personaje está muy cómodo, llévalo a situaciones difíciles. Siempre termina tu historia, aunque sea que en el camino a ti no te guste, pero siempre termínala. Nunca dejes una historia inconclusa, porque al final esa historia puede ser el guión que anda buscando otra persona y tú puedes negociar con ella. Vean historias que traten los temas que ustedes están tratando en sus guiones. Yo, por ejemplo, estoy escribiendo algo sobre tubérculo gourmet, sobre el Otomán 4, y es una historia de búsqueda. Y a mí, por ejemplo, yo voy a ver la película de Dora la Exploradora porque tiene un contexto parecido al guión que yo voy a escribir. Bueno, hasta aquí hemos terminado con la quinta clase de guiones. Espero que la disfruten y nos vemos en la próxima.